Hola, bienvenidos a la clase 6 de nuestro curso sobre la teoría de Cantor. Hoy vamos a hablar de la recta y el plano. Comencemos haciendo un repaso de algunas cosas que hemos visto en clases anteriores. En clases anteriores hemos visto que el cardinal del conjunto de los números naturales es el más pequeño de los cardinales infinitos. Recordemos que Cantor usaba la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, para referirse a los cardinales infinitos. Y como el cardinal de n es el más pequeño de todos ellos, lo llamamos Aleph 0. Cantor en su momento lo llamó, y seguimos con esa costumbre todavía, de llamarlo Aleph 0. Hemos visto también que el cardinal del conjunto de los números reales es mayor que el del conjunto de los naturales. O sea, a los reales le corresponde un cardinal más grande y que por lo tanto es mayor o igual que Aleph 1. Sin embargo, digamos así, el estado actual de la teoría del conjunto, lo que sabemos de los conjuntos en este momento, en la matemática en general, no permite determinar cuál Aleph es exactamente el que corresponde a R. O sea, se sabe que, insisto, el cardinal de R es mayor o igual que Aleph 1, pero no se sabe si es Aleph 1 o Aleph 2 o Aleph 3 o cuál. Por lo tanto, mientras esa cuestión siga abierta, al cardinal de R lo llamamos C, sin especificar qué Aleph es exactamente. Y había quedado pendiente la pregunta de si existe algún conjunto con cardinal mayor que C. Es decir, el hecho de que no se sepa si el cardinal de R es Aleph 1 mayor equivale a decir que no se sabe si hay algún conjunto cuyo cardinal sea intermedio entre el de n y el de R. O sea, sabemos que no hay conjuntos infinitos con cardinal menor que n, el de los naturales es el más chico de todos. No sabemos, no se sabe, como dije hace un momento, el estado de conocimiento actual de la teoría de conjuntos no permite determinar si existe un cardinal intermedio entre el de n y el de R, y queda entonces la pregunta de ¿habrá algún conjunto cuyo cardinal sea mayor que el de R? Y en realidad la respuesta intuitiva es que sí. Si hemos hablado de Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, Aleph 4, Aleph 5, Aleph 6, Aleph 7, queda sobreentendido que hay infinitos Alephs, infinitos cardinales, por lo tanto alguno tiene que ser mayor que el de R. ¿Pero cuál? ¿Qué conjunto concretamente tiene cardinal mayor que R? Esa es un poco la pregunta que vamos a tratar de empezar a analizar en este video. La pregunta es entonces, ¿existe algún conjunto cuyo cardinal sea mayor a C, cuyo cardinal sea mayor que el cardinal de R? La respuesta rápida es sí, pero la pregunta entonces sería ¿cuál? ¿Qué conjunto tiene un cardinal mayor que el de R? Bueno, al principio, hacia 1875, Cantor, que fue el primero que se planteó esta pregunta, Cantor dice ahí, concibió la idea, digamos, Cantor conjeturó que ese conjunto o un conjunto con cardinal mayor a C tendría que ser R2. Digamos, por una cuestión de dimensiones, geométricamente tiene sentido. R es la recta, geométricamente R representa la recta, un objeto de una sola dimensión, mientras que R2 representa el plano, algo de dos dimensiones. Es lógico, es razonable, es intuitivo imaginarse que efectivamente un objeto de dos dimensiones como el plano tiene que tener más puntos que un objeto de una sola dimensión como R, que es la recta. Sin embargo, para su propia sorpresa, Cantor, eso que apareció ahí es una cara sorprendida. Para su propia sorpresa, Cantor, un par de años después, en 1877, descubrió que no era así, que R2 no tiene un cardinal mayor que el de R, sino que tienen el mismo cardinal. O sea, Cantor descubrió que R y R2 tienen el mismo cardinal. Le escribió entonces una carta a Dedekind donde le cuenta este descubrimiento que él hace, le cuenta la demostración que Cantor hace de esa equivalencia entre R y R2. Y en esa carta pone una frase muy citada. Cantor pone, lo veo pero no lo creo. Cuando le manda la demostración, le cuenta a Dedekind que encontró esta equivalencia entre R2 y R, que ambos tienen el mismo cardinal, quiero decir, y le manda la demostración que le encontró de eso, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Insisto, pone la frase, lo veo pero no lo creo. Pero esa frase no debe ser tomada literalmente. A veces yo creo que es tomada literalmente en el sentido de que Cantor realmente no creía en eso. Pero sí, o sea, lo veo no lo creo, me sorprende muchísimo, como no lo puedo creer. ¡Qué sorpresa! Pero no es que no lo creyera literalmente. Cantor efectivamente demuestra que R y R2 tienen el mismo cardinal. Entonces a continuación vamos a ver efectivamente cómo lo hizo. Como Cantor demostró y cuenta en esa carta que le escribió a Dedekind que R y R2 son coordinables, que tienen el mismo cardinal. Vamos a demostrar a continuación entonces que R y R2 son coordinables.
En realidad, por razones técnicas, porque resulta más fácil, después voy a explicar por qué técnicamente es más fácil, lo que vamos a demostrar en realidad es que el intervalo 0,1, cerrado en el 0, abierto en el 1, que ese intervalo es coordinable con el conjunto 0,1 por 0,1, con el producto cartesiano del 0,1 por 0,1. O sea, lo que vamos a demostrar, insisto, en realidad es que el intervalo 0,1, no voy a andar aclarando cerrado, abierto, ustedes ven ahí que tienen un corchete en el 0 y un paréntesis en el 1 y siempre va a ser así, que el intervalo 0,1 digo y el conjunto 0,1 por el producto cartesiano de 0,1 por sí mismo, ambos conjuntos son coordinables. En realidad que esto que acabo de decir alcanza para demostrar que R y R2 son coordinables o que tiene al menos alguna relación con eso es bastante intuitivo, es decir, por lo menos es intuitivamente claro, ahora voy a explicar por qué, que efectivamente hay una relación entre que haya una equivalencia entre R y R2 y que haya una equivalencia entre 0,1 y 0,1 por 0,1. Ambos hechos son muy parecidos, porque en ambos casos pasa lo siguiente. ¿Qué es geométricamente el intervalo 0,1? El intervalo 0,1 es un segmento de la recta. R es la recta completa, el intervalo 0,1 es un segmento de la recta. ¿Y qué es el 0,1 por 0,1? El producto cartesiano. El producto cartesiano, es el conjunto de todos los pares ordenados, x, y, donde la primera coordenada está en el 0,1 y la segunda también. Geométricamente eso es un cuadrado. Es el cuadrado que está si yo pienso en el sistema de ejes cartesianos, está, digamos así, en el rincón entre el eje X y el eje Y, en el rincón inferior izquierdo del primer cuadrante. Ahí estaría, es decir, las cuatro vértices del cuadrado son el 0, 0, el 0, 1, ahora estoy hablando 0, 0, el punto de coordenada 0, 0, el punto de coordenada 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Esos cuatro puntos son los vértices del cuadrado. O sea, decir que en definitiva, en resumen, lo que estoy queriendo decir acá es que si yo afirmo que el 0,1, el intervalo 0,1 es coordinable con el 0,1 por 0,1, estoy afirmando que el segmento que está a la izquierda, que es un objeto de una sola dimensión, tiene tantos puntos como el cuadrado que es de dos dimensiones. O sea, estoy haciendo una equivalencia entre un objeto de una dimensión y un objeto de dos dimensiones. No es raro entonces que habiendo demostrado que algo de una sola dimensión como el segmento es equivalente a algo de dos dimensiones como el cuadrado, eso tenga vinculación con el hecho de que R, que también es de una dimensión, sea coordinable con R2, que también es de dos dimensiones. O sea, en ambos casos estoy hablando de algo de una dimensión coordinable con algo de dos dimensiones. Pero a continuación vamos a ver, más allá de esta cosa intuitiva de las dimensiones, cómo efectivamente, por qué efectivamente el hecho, ahora lo voy a decir con precisión porque eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a demostrar ahora, voy a explicar en la siguiente diapositiva, que el hecho, una vez que hayamos demostrado que el 0,1, el intervalo 0,1 es coordinable con el 0,1 por 0,1, eso va a implicar como consecuencia que R es coordinable con R2. Sí, eso lo voy a explicar a continuación. Repito, voy a explicar cómo el hecho por qué el hecho de demostrar que el intervalo 0,1 es coordinable con el 0,1 por 0,1, porque ese hecho va a implicar inmediatamente que R y R2 son coordinables, que es lo que realmente queremos demostrar. Voy a hacer ahora esa explicación inmediatamente. Bien, entonces, como dije recién, veamos que del hecho de que el intervalo 0,1 sea coordinable con el 0,1 por 0,1, de ese hecho, que es el que vamos a demostrar, se deduce que R y R2 efectivamente son coordinables. Para hacer esta demostración, la demostración de que lo primero implica lo segundo, recordemos que en clases anteriores hemos visto que el intervalo 0,1, en realidad todos los intervalos abiertos, semiabiertos, cerrados, etc., pero en particular el 0,1 es coordinable con R. Hemos visto en clases anteriores, insisto, que el intervalo 0,1, igual que cualquier otro intervalo, es coordinable con R. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una biyección, una función biyectiva entre el intervalo 0,1 y R, una función biyectiva, un emparejamiento, como también lo hemos llamado, que a cada número x del intervalo 0,1 le asigna de manera biyectiva, con un emparejamiento perfecto, a cada número x del 0,1 le asigna un número x' en R. Entonces, en realidad lo que yo quiero es generar un emparejamiento entre 0,1 por 0,1, que son pares ordenados, con R2, que también son pares ordenados. Entonces lo que hago es esto. Si yo tengo un par XY en el 0,1 por 0,1, donde X e Y son números entre 0 y 1, o sea, a la izquierda del par XY, tanto el X como el Y
son números entre 0 y 1, números del intervalo 0, 1. Cada uno de ellos lo puede emparejar con un número real según el emparejamiento de arriba. O sea, lo que dijimos recién es que cada número entre 0 y 1 se empareja con un número real, el x se empareja con un número x', el y con un número y', y por lo tanto el par ordenado xy se empareja con el par ordenado x', y'. O sea, hay un emparejamiento entre los pares ordenados del cuadrado y los pares ordenados de todo el plano. Más formalmente lo que estamos diciendo es que existe una función biyectiva entre el 0, 1 y r, y lo que hacemos es a cada coordenada del 0, 1 por 0, 1 le aplicamos esa función biyectiva. La biyección que hay entre 0, 1 y r la aplico a la primera y a la segunda coordenada de x, y. Y eso me genera un punto en R2 de forma biyectiva, digamos así. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que en base a lo que hemos visto en clases anteriores, podemos afirmar que el 0, 1 es coordinable con R y el 0, 1 por 0, 1 es coordinable con R2. En resumen, pues simplemente volver a decir lo que dije recién, en resumen de clases anteriores sabemos que 0, 1 es coordinable con R y 0, 1 por 0, 1 es coordinable con R2. R2, no lo dije, me parece que es conocido, pero lo aclaro ahora por las dudas. R2 es R por R. R2 es el producto cartesiano de R por sí mismo. Yo también podría haber puesto 0, 1 a la 2. No se suele escribir tanto, me parece eso, por eso preferí estas dos escrituras que son las más usuales hasta donde yo entiendo. Bien, entonces, en clases anteriores vimos que 0, 1 es coordinable con R y 0, 1 por 0, 1 es coordinable con R2. Si ahora probamos, que es lo que vamos a hacer a continuación, que 0, 1 es coordinable con 0, 1 por 0, 1, o sea, los dos conjuntos que aparecen a la izquierda en esas relaciones son coordinables entre sí, por transitividad sale que R es coordinable con R2. O sea, miren el primer renglón de los dos renglones que están ahí con símbolos matemáticos, me quedaría que R es coordinable con el 0, 1, 0, 1 con 0, 1 por 0, 1, que es lo que vamos a demostrar, y 0, 1 por 0, 1 con R2. Y por lo tanto, por transitividad, R con R2. Acá estamos usando que la relación de coordinabilidad es, además de reflexiva, simétrica y transitiva. Eso es lo que estamos usando. Entonces, en definitiva, la transitividad me dice que si yo demuestro que 0, 1 es coordinable con 0, 1 por 0, 1, que es lo que vamos a hacer a continuación, podemos deducir por la transitividad que R es coordinable con R2. Bien, y para probar que 0, 1 es coordinable con 0, 1 por 0, 1, según la definición de coordinabilidad, vamos a demostrar que existe una función, vamos a mostrar explícitamente una función f que va del 0, 1 a 0, 1 por 0, 1, o sea, del segmento al cuadrado. Vamos a definir, insisto, una función que va del segmento al cuadrado y que es biyectiva. Si definimos una función biyectiva del 0, 1 al 0, 1 por 0, 1, eso alcanza para decir que entonces ambos conjuntos son coordinables. Para definir la función vamos a usar la escritura decimal de los números. Acá es donde aparece el hecho de trabajar con el 0, 1. El hecho de trabajar con el 0, 1 es que todos los números que están en ese intervalo se escriben como 0, y una serie de dígitos. O sea, tienen una escritura, digamos, uniforme, parecida en el sentido de que en todos los casos es 0, y una serie de dígitos. Entonces vamos a definir la función f en función, valga la reiteración, en función de los dígitos de esa escritura. Ahora, en general, salvo una excepción, todos los números tienen una escritura única de esa manera. O sea, si yo tomo un número irracional, entre 0 y 1 se entiende siempre, su escritura decimal es única. Si tengo un número racional, pero que tengo una escritura que en algún momento se vuelve periódica, pasa lo mismo, la escritura es única. Pero si el número tiene una escritura finita, no, hay dos escrituras posibles. Por ejemplo, si el número es 0,25, lo puedo escribir como 0,25 con infinitos ceros detrás, o 0,24 con infinitos 9 detrás del 4. Ambos casos son dos escrituras del número 0,25. Entonces, como dice ahí el texto que están viendo, para evitar ambigüedades de esas dos escrituras, como la función va a estar definida a partir de la escritura, a partir de los dígitos en sí, para evitar ambigüedades, vamos a elegir siempre la escritura que termina con 0 periódico y nunca la que usa el 9 periódico. Repito, para evitar ambigüedades, cuando escribamos los números que tienen escritura decimal finita, los racionales con escritura decimal finita, siempre los escribiremos con una cola de ceros, digamos, y nunca con una cola de 9. Por ejemplo, ahí aparece el ejemplo que mencionaba recién, al número 0,25 lo escribiremos como 0,25 con infinitos ceros detrás y nunca como 0,24 con infinitos 9. Eso es para evitar ambigüedades.
entre paréntesis. Eso explica por qué en el 1 es abierto, cerrado en el 0, abierto en el 1, porque el 1 no admite ese tipo de escritura. El 1, si yo lo escribiera como 0, algo, la única forma de hacerlo es 0,9 periódico, 0,9 periódico, y como esa escritura no la estoy admitiendo, el 1 no entra en nuestro conjunto de posibilidades, digamos así. El 0 sí, porque el 0 lo puede escribir como 0,0000000 infinitos ceros. Entonces el 1 no se puede escribir así, el 0 sí, por eso es que es cerrado en el 0 y abierto en el 1 en el intervalo. Bien, entonces en definitiva nuestra función va a estar escrita a partir de los dígitos de la escritura decimal, y para evitar ambigüedades nunca usamos el 9 periódico. ¿Cómo definimos la función f? Bueno, en principio voy a mostrar cómo se define a partir de un ejemplo. Voy a hacer la función f en un número específico del intervalo 0, 1 para explicar cómo es el, digamos así, mecanismo de definición de la función, y después lo generalizamos para un número cualquiera entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos buscando, mejor dicho? Lo que estamos buscando es una función que vaya de 0, 1 a 0, 1 por 0, 1. O sea que dado un número entre 0 y 1, un número real entre 0 y 1, me genere un par ordenado. O sea, a partir de un número tengo que generar 2 en un par ordenado, de modo tal que esa función sea biyectiva. Entonces vamos a escribirlo así. Ya voy a llamar z al número que está entre 0 y 1, al número del dominio, digamos, y xy al par que obtengo a partir de la función f, que es un par ordenado en el 0, 1 por 0, 1. Dado un número, generar un par ordenado, formado por dos números obviamente, no es difícil en principio. O sea, hay muchas formas en que uno puede, dado un número, generar un par. Lo difícil, lo que no es para nada obvio, es cómo lograr que esa asignación sea biyectiva. ¿Qué sé yo? Yo podría decir, a ver, f de z es zz, f de z es z cuadrado, f de z es z sobre 2. En todos los casos estoy definiendo una función válida en el sentido de que va de 0,1 a 0,1 por 0,1, pero y todas son inyectivas, de hecho, si no me equivoco. Sí, son inyectivas las tres que dije, pero ninguno de los tres casos es sobreyectiva. O sea, ninguna de las tres funciones que mencioné es sobreyectiva. No digo que sea muy difícil, una vez que uno se lo cuentan, pero no es para nada obvio cómo generar una función que vaya de una coordenada a 2, digamos que dado un número me genere dos coordenadas, y que sea biyectiva, en particular que sea sobreyectiva. Bueno, ¿cómo lo hizo Cantor? Sin tanto misterio. Digamos, como dije, lo voy a hacer sobre un ejemplo. Digamos que tenemos ese número z, en el intervalo 0, 1, que es el número 0,123, 123, 123, se sobreentiende que es el 1, 2, 3 periódico, ¿no? Es el número racional 0,123 periódico. Tengo que generar dos números a partir de ese. Entonces lo que voy a hacer es ir repartiendo los dígitos. O sea, tengo que generar un número x y un número y, ambos empiezan con 0, eso porque ambos números están en el intervalo 0, 1, tienen la misma convención de escritura de que nunca van a usar el 9 periódico, eso hay que respetarlo. Entonces lo que voy a hacer es esto, tomo el primer dígito de z y se lo entrego al x, el segundo dígito al y, el siguiente dígito al x, el siguiente al y. Yo siempre me imagino esto como un mazo de naipes, un mazo de cartas, los dígitos de z son cartas y yo voy repartiendo una carta para x, otra carta para y, una carta para x, otra carta para y, una carta para x, otra carta para y, y así sucesivamente. Entonces es así, el primer dígito que es el 1 va para x, el segundo dígito que es el 2 va para y, el siguiente dígito que es un 3 va para x, el siguiente para y, el siguiente para x, el siguiente para y, el siguiente para x, el siguiente para y, y así sucesivamente. Entonces x pasa a ser el número 0,132 periódico en este caso, y es el número 0,213 periódico. Entonces se ve el primer dígito de x, o sea, los dígitos que en z, dígitos estoy hablando obviamente el 0, no lo estoy contando, es un dígito pero no lo estoy contando, voy de la coma en adelante. Todos los dígitos que de la coma en adelante ocupan lugares impares, digo bien, el primero, el tercero, el quinto, etcétera, van para x, y todos los que ocupan lugares pares van para y. De nuevo, un dígito para x, otro para y, un dígito para x, otro para y, otro para x, otro para y, y así sucesivamente. Esa es la definición de la función f. Entonces, acá estaría la definición general. Si z es 0,c sub 0, o sea, c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3, son los dígitos decimales de z, que siempre son infinitos en cantidad, porque completo con 0 si no fuera así.
Y f de z entonces se define de la manera que decía ahí, f de z o f de 0,c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3, etc. es, en la primera coordenada va 0, y el primer dígito, que es c sub 0, el tercer dígito, el quinto, etc. Y así y lo mismo para ahí. Entonces, lo que hago, ahí está, lo que estoy haciendo ahí es con letritas, lo que hice recién con los dígitos. De z tomo el primer dígito, se le asigno a la primera coordenada, el segundo dígito a la segunda coordenada, el siguiente dígito a la primera de nuevo, el siguiente a la segunda, el siguiente a la primera, y así voy asignando los dígitos de z, repartiéndolos cada uno a una primera coordenada y otro a la segunda coordenada sucesivamente. Acá hay otro ejemplo. Z sería 0,24 periódicos, 0,24242424. El 2, el primer 2 va a la primera coordenada, el 4 va a la segunda, el 2 de nuevo a la primera y así sucesivamente. La imagen está formada por el par ordenado 0,2 periódicos, 0,4 periódicos. ¿Sí? Yo siempre tengo en mente cuando hago esto la imagen, como dije antes, del mazo de cartas. Los dígitos de Z son un mazo de cartas. La carta de más arriba es el primer dígito, después viene el segundo, etcétera, un mazo infinito en este caso, ¿no? Y voy repartiendo las cartas. La primera carta para X, la segunda carta para Y, la siguiente carta para X, la siguiente carta para Y, y así sucesivamente. Ahora, la función f fiyectiva sí tiene una función inversa que, digamos así, deshaga lo que hizo la f. ¿Qué sería la inversa en este caso? Si la f asigna el z a un par xy, la inversa f de menos 1, dado el par xy, me devuelve el z de cual provino. En el gráfico que tenemos ahí con las flechas, es la definición que mostramos hace unos minutos con el ejemplo inicial que hicimos para definir la función z, donde vemos cómo se reparte cada dígito de z para formar x e y. Lo que tenemos que hacer ahora es de alguna manera invertir las flechas. Es decir, si yo tengo el par xy, tengo el número x y el número y, ¿cómo reconstruyo el número z del cual provinieron ellos? Bueno, lo que tengo que hacer es, como digo, invertir las flechas. Tomo el primer dígito de x, pasa a ser el primer dígito de z, el primer dígito de y es el segundo dígito de z, el segundo de x es el tercero de z y así sucesivamente. Lo que tengo que hacer es simplemente hacer el mismo procedimiento de reparto que hice antes, ahora inverso. Vuelvo el primer dígito de x, lo vuelvo a su posición inicial, que era el primero de z, el primero de y lo transformo en el segundo de z y así sucesivamente. Vuelvo a, de alguna manera, intercalar las cartas para reconstruir el mazo como estaba originalmente. Aquí está definido en forma general. Si tengo el par xy, donde x tiene dígitos 0,01, 2 o 3, etc., y tiene dígitos 0,0, B1, B2, B3, etc., f a la menos 1 en el par ordenado correspondiente, xy, es el número que se obtiene como 0, e ir intercalando los sucesivos dígitos de x y de y, como vemos ahí. Tenemos acá otro ejemplo, estamos aplicando f en el primer caso, en las dos líneas del ejemplo, en la primera línea estamos aplicando la función inversa del par 0, 0,1, 0 en la primera coordenada, 0,1 en la segunda, y en el caso de abajo estamos aplicando al 0,10. Si todo está bien, debería darme números diferentes, porque los pares ordenados son diferentes. Porque al intercambiar el orden de los números, en el par ordenado, ¿no? 0, 0,1 periódico o 0,1 periódico 0 como pares ordenados son diferentes y deberían dar imágenes diferentes y los dan. En el primer caso la imagen es 0,01 periódico y en otro caso es 0,10 periódico, que efectivamente son números diferentes. Así que parece estar todo bien. Pero ya está, entonces, hemos terminado, ya hemos demostrado que R es colineal con R2. Bueno, parece que sí, ¿no? Hemos definido la función f y a cada número le asigno un par ordenado. Hemos visto su función inversa, con eso queda garantizado que la función en cuestión es biyectiva. Entonces hemos hecho una correspondencia biyectiva entre números y pares ordenados, básicamente, y ya está. Por lo tanto, hemos encontrado la biyección que queríamos y R es colineal con R2. ¿Listo? No, en realidad no. Hay un problema. En esto que hemos hecho sin advertirlo, quizás se nos ha deslizado un error, se nos ha pasado una dificultad que no hemos tomado en cuenta. Cuando Cantor le envía la carta que yo mencionaba antes a Dedekind, donde le cuenta que demostró que R es colineal con R2, le cuenta la demostración, que básicamente es la demostración que acabamos de hacer. Cantor le cuenta a Dedekind la demostración que acabamos de hacer. Y Dedekind le contesta que hay un error, que hay una dificultad que Cantor no toma en cuenta, un problema que Cantor, insisto, no toma en cuenta y que hay que corregir. Cantor
observa ese comentario de Dedekind, lo corrige, efectivamente resuelve el problema y le vuelve a escribir, que decía Dedekind, una demostración con el problema corregido, donde ahora sí queda demostrado definitivamente que R es colineal con R2. Entonces lo que vamos a ver ahora es cuál es la dificultad que señaló Dedekind, cuál es el problema que se nos ha pasado por alto y cómo se resuelve. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en lo que ahora podríamos considerar la segunda parte del video. Para ejemplificar la dificultad que Dedekind le señala a Cantor y que se nos ha pasado por alto, hagámonos esa pregunta que está ahí escrita. ¿Cuál es la imagen de z igual a 0,040909090909? Se sobreentiende que sigue con 0,9 infinitamente. Si aplicamos el reparto de naipes que decíamos antes, ¿qué par ordenado le corresponde a ese número? Bueno, en la primera coordenada, ahí está el resultado, en la primera coordenada le corresponde el número 0,000000, que es el 0, ahí no hay problema, es el 0 escrito según la convención que habíamos aceptado. Pero en la segunda coordenada, si ustedes van viendo el reparto de dígitos, en la segunda coordenada aparece el número 0,49999, 49 periódico. Y ahí hay un problema porque habíamos dicho que no admitíamos la escritura con 9 periódico. Acá nos salta a la cara una escritura con 9 periódico que no estábamos admitiendo. Es decir, como dice ahí, el 0,49 periódico no respeta nuestra convención de escritura. O sea, está mal escrito. Está mal escrito, no está mal escrito desde el punto de vista matemático. Está mal escrito en el sentido de que no corresponde al tipo de escritura que nosotros estábamos admitiendo en la definición de la función. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, uno podría decir, a ver, ok, no respeta nuestra convención de escritura, pero 0,49 periódico es 0,5 después de todo. Podríamos decir, ok, hagamos un asterisco en la definición de la función. Si surge un 9 periódico, lo transformamos en ceros. O sea, uno podría decir, ok, me sale un 0, 0,49 periódico, lo leo como si fuera 0, 0,5. O sea, el 49 periódico lo transformo en 0,5. Hago una especie de transformación intermedia y lo transformo en 0,5 y ahí sí está escrito como corresponde. Y ahí lo solucioné, pero no. Esa solución no sería válida tampoco por lo siguiente. Porque supongamos que yo tengo el par 0, ahora digamos, si así fuera, aplicando a la inversa el par 0, 0,5, si yo podría decir, ok, pensemos ese 0,49 periódico como ese 0,49 periódico como 0,5, al par 005 debería corresponderle el número 0,0409090909, o sea, repito, lo digo más despacio. Supongamos que proponemos como solución una especie de solución rara donde dice, bueno, me apareció un 0,49 periódico, lo transformo en 0,5 y leo la respuesta como 0,05. Ok, pero el problema es que si ahora me dan el par 0,05 de verdad y busco su inversa, o sea, aplico la inversa de ese par ordenado y hago el reparto de dígitos, la inversa en realidad es 0,050000. O sea, si yo tengo el par 0, 0, 0,5 y aplico la función inversa según decíamos recién, la imagen según la inversa, o sea, el origen de ese par ordenado es el número 0,05000, no 0,0409090909. Sí, o sea, no encaja, no está bien, no hay forma de solucionar esto en principio aparentemente, es decir, al 0,4090909 le corresponde en la segunda coordenada 0,49 periódico y no sé cómo solucionar eso, porque si lo transformo en 0,5 tampoco está bien porque ese número, el número correspondiente al par 005 es 0,050 periódico, no el que teníamos al principio, el z del principio. No encaja, ¿se ve? Se nota que no hay forma de encajar esas dos cosas, o sea, ese 9 periódico que apareció ahí me está complicando la definición de la función. Cantor tenemos un problema, eso es lo que dice Dedekind a Cantor justamente. Cantor, tenés un problema, hay que solucionar esto de alguna manera más satisfactoria. Cantor resuelve efectivamente la observación de Dedekind, resuelve el problema que Dedekind le plantea, pero para eso ya no usa la escritura decimal repartiendo dígitos, digamos, sino que usa otra escritura que es la escritura en fracción continua. Todo número real se puede escribir como una fracción continua y tomando ciertas convenciones razonables, esa escritura es única. Entonces, en lugar de repartir los dígitos de la escritura decimal, lo que hace Cantor es repartir los coeficientes de la escritura en fracción continua, logrando el mismo efecto y ahora sí sin que aparezcan las ambigüedades.
El tema es que lograr hacer eso implicaría explicar fracciones continuas, lo cual lo podemos hacer, pero hay una manera más fácil de resolverlo posteriormente, en tiempos posteriores. Esto estamos hablando de 1877 más o menos, ya en el siglo XX, el matemático Otto Toeplitz logra resolverlo, digamos, el problema que plantea Dedekind, el problema que estábamos mencionando antes, haciendo una variación de la demostración de Cantor bastante sencilla. O sea, Toeplitz logra resolver el problema de la función f, digamos así, de una manera bastante sencilla, que es la que vamos a explicar a continuación, y que aparece en ese libro. El libro que están viendo ahí, Números y Figuras, se llama en castellano, de Toeplitz y Rademacher. Yo pronuncio Rademacher, no sé cómo se pronuncia en alemán realmente. Es el libro que recomiendo mucho, es un libro muy bonito que a mí en su momento me encantó y lo sigo releyendo de vez en cuando. Es un libro extraordinariamente bonito, diría yo, elegante, muy bien escrito, muy lindo, muy claro en sus conceptos. En uno de sus capítulos, ese libro explica lo que voy a contar a continuación y que es la solución del problema de la función f que mencionábamos antes. O sea, cómo lograr definir la función f de una manera no muy diferente de como lo hicimos y que consiga así solucionar la objeción de Dedekind. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Cómo se resuelve el problema de Cantor, el problema que mencionamos recién de la función f, no usando fracciones continuas, sino haciendo una pequeña modificación de la definición original de la función. ¿Cómo resolvemos el problema? Volvamos a la imagen de reparto de cartas. Tengo el número Z, que sus dígitos yo pienso como mazo de naipes, reparto un naipe para X, un naipe para Y, un naipe para X, un naipe para Y. En la definición que hicimos antes, cada naipe es un dígito. Cada dígito es un naipe, cada naipe es un dígito. Lo que vamos a hacer ahora, en lugar de tomar dígitos, no vamos a tomar dígitos, sino tomar células. Cada naipe va a ser una célula, cada célula va a ser un naipe. ¿Y qué son estas células, entonces? Las células se definen así, según Toeplitz. Si en la escritura decimal del número aparece un 9, entonces la célula abarca en todos los 9 que aparezcan consecutivos hasta el primer dígito que no sea un 9. O sea, si aparece un 9, la célula toma ese 9 y todos los 9 que se sigan ahí en forma consecutiva hasta abarcar inclusive el primer dígito que no sea un 9. Que en algún momento va a haber, como no aparece nunca el 9 periódico, en algún momento va a haber un dígito que no sea 9. La célula abarca hasta ese dígito inclusive. Si cuando voy leyendo el número no aparece ningún 9, entonces los que no sean 9, digamos, los dígitos que no sean 9 son células en sí mismas. Los dígitos que no sean 9 son en sí mismos una célula. Cuando aparece un 9, la célula abarca todos los 9 consecutivos que haya hasta el primer dígito que no lo sea. Hagamos un ejemplo, esto se entiende mejor con un ejemplo. Digamos que tengo el número S, Z igual a 0,123, 90, 999, 35912, y después sigue de alguna manera, no sé cómo, no importa. Entonces, el primer dígito es un 1. Como es un 1, o sea, no es un 9, ese dígito es una célula en sí misma. Las células las voy a ir encerrando con una curvita roja. Entonces, el primer dígito es un 1, es una célula en sí misma. El siguiente es un 2, que no es un 9, es otra célula. El siguiente es un 3, que no es un 9, es otra célula. Ahora aparece un 9. La célula abarca el 9 y el primer dígito que no sea 9, que es el 0 que sigue. O sea, tengo un 9 y un 0. 9 y 0, ambos juntos forman una célula. Después tengo 9, 9, 9, 3 9 consecutivos y un 3. El 9, 9, 9, 3, todo eso en sí mismo es una célula. Después viene un 5, que no es un 9, es una célula. El 9 con el 1 es otra célula, el 2 es otra célula y así sucesivamente. Sí, ahí el ejemplo creo que está bastante claro. Cuando voy leyendo y hay un dígito que no sea un 9, ese dígito es una célula en sí mismo. Cuando hay un 9, abarco todos los 9 consecutivos que haya hasta el primero que no lo sea, que no sea un 9. Y todo eso es una célula. Acá tengo el número Z de recién dividido en células. Entonces, ¿cómo defino el X y el Y que le corresponden? O sea, f de Z es un par XY, como decíamos antes. ¿Cómo defino el X y Y? Bueno, hago el mismo reparto de naipes. Un naipe para X, un naipe para Y, un naipe para X, un naipe para Y. Solo que los naipes ya no son los dígitos sueltos, sino las células. Entonces el X queda así y el X y Y quedan así, fíjense. Tomo la primera célula que es un 1, va para X, la siguiente célula que es un 2 va para Y, la siguiente célula que es un 3 va para X, la siguiente célula que es 9, 0 va para Y, la siguiente célula que es 9, 9, 9, 3 va para X, el 5 va para Y, el 9 y el 1 va para X, el 2 va para Y, así sucesivamente. Reparto las células entre X y Y.
Como las células van interrumpiendo la serie de 9, cada célula tiene al final un dígito que no es un 9, nunca me va a surgir el problema que pasó antes. El 0,49 periódico nunca me va a aparecer, porque cuando voy repartiendo las células, los dígitos que quedan, fíjense que el X de ahí cuando lo leo como un número real cualquiera con sus dígitos, nunca va a aparecer una sucesión de 9 consecutivos, nunca va a aparecer un 9 periódico porque las células van interrumpiendo eso. Nunca hay infinitos, es imposible que aparezca una sucesión infinita de 9 en la escritura del X o del Y. Para convencernos de que está todo bien, de que efectivamente esta cuestión de las células funciona, volvamos a la pregunta que nos había mostrado que teníamos un problema, que es cuál es la imagen del número 0,04090909090909, etc. Ahí tenemos el número escrito nuevamente abajo para pensar en la división en células. Lo dividimos en células según la definición que mostramos antes y queda eso. El primer 0 es una célula, el siguiente 4 es una célula, el siguiente 0 también, y después las siguientes células son 9 ceros una célula, 9 ceros otra, 9 ceros otra, y así sucesivamente. Si repartimos los naipes pensando en células y no necesariamente en dígitos sueltos, la función, la imagen de z, f de z, quedaría, y tenemos el par ordenado donde la primera coordenada aparece el primer 0, el siguiente 0 y después 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, y la segunda coordenada 0, 4, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, y si aplicamos la inversa, efectivamente va a quedar bien, va a dar de nuevo, vamos a recuperar el z original. Fíjense que efectivamente ya no apareció nunca más un 9 periódico. Y efectivamente con este cambio, con esta intercalación, con esta forma de intercalar dígitos que no sean a continuación de cada serie de 9, es un dígito que no lo sea, de modo tal que se interrumpe la sucesión de 9 y nunca me quedan infinitos 9 para formar un 9 periódico, con esa convención de escritura con las células, efectivamente la función f queda bien definida, es biyectiva y efectivamente con esto queda demostrado que 0,1 es coordinable con el 0,1 por 0,1 y que por transitividad, como decíamos al principio, queda demostrado que R y R2 son coordinables. O sea, en este caso, con esta definición de las células, la función, insisto, queda bien definida, es biyectiva, está todo bien, queda demostrado que 0,1 es coordinable con 0,1 por 0,1 y por lo tanto que R y R2 son coordinables como queríamos probar desde el principio. Y sí, podemos festejar, podemos alegrarnos de que finalmente hemos logrado demostrar, como Cantor quería, como Cantor hizo en su momento, que R y R2 son coordinables. Antes de terminar el video, permítanme hacer un comentario que a mí me gusta mucho, que es así. Pensemos en este dibujo que estamos viendo. Este dibujo representa la esfera, una esfera cualquiera, digamos, pero de la esfera estoy pensando en la superficie esférica. Estoy pensando en una esfera cualquiera, pero concretamente en la superficie esférica, y tenemos un plano infinito, ¿no? Que sigue infinitamente en las direcciones correspondientes. Ahí vemos solamente una parte de él, un plano que es tangente a la esfera. O sea, tenemos una superficie esférica y un plano tangente a ella. Y vamos a hacer esta construcción. En la esfera tomamos un punto, digamos, el punto en realidad diametralmente opuesto al punto donde es tangente la esfera y plano, digamos el polo norte para decirlo de manera fácil. Tengo la esfera apoyada con el plano, digamos, por debajo y tomo el polo norte y voy a hacer esta construcción. Lo que voy a hacer es una biyección, pienso en la esfera sin ese punto, sin el punto P, y voy a hacer una biyección entre la esfera sin el punto y el plano, una biyección, insisto, entre la esfera sin el punto y el plano. Algunas clases atrás hicimos algo muy parecido entre la circunferencia sin un punto y la recta tangente a ella. Esa sería, y una recta tangente a ella. Esto sería la versión equivalente para una dimensión más. Antes lo habíamos hecho, insisto, con la circunferencia sin un punto y la recta. Ahora lo estamos haciendo con la superficie esférica sin un punto y el plano. ¿Y cómo es la construcción? Bueno, es así. Digamos que tengo el punto X en la superficie de la esfera y quiero asignarle un punto en el plano. Tomo la semirrecta que tiene origen en P y pasa por el punto X de la superficie de la esfera y la prolongo hasta que corta el plano en el punto X'. La biyección asigna el punto X al X'. O sea, si tengo un punto X en la superficie de la esfera, tomo la semirrecta que tiene origen en el punto P, pasa por X, la prolongo hasta que corta el plano, y el X correspondiente, la intersección del plano, se corresponde con el punto que había tomado en la esfera, el X con el X'. Eso efectivamente es una biyección,
y me da una correspondencia entre la esfera sin un punto, la superficie esférica sin un punto y el plano. Pero a su vez habíamos dicho, e incluso había quedado para demostrar en una de las secciones para pensar, que uno puede demostrar, digamos, habíamos dicho, perdón, y se puede demostrar, digo, ya vimos cómo, que si yo tengo un conjunto infinito y le saco un punto, el conjunto infinito sigue siendo, lo que queda sigue siendo coordinable con el original. O sea, si tengo un conjunto infinito y ese conjunto infinito le saco un elemento, lo que queda es coordinable con el original. O sea, lo que estoy diciendo es que la superficie esférica sin el punto, la superficie esférica sin el punto es coordinable con la superficie esférica completa, con el punto incluido. Entonces tengo esto. Superficie plano. Plano es equivalente, es coordinable con la superficie esférica sin un punto, que a su vez es coordinable con la esfera. Por transitividad, el plano es coordinable con la superficie esférica. Eso es lo que voy a decir ahora, o escribir. El plano es coordinable con la superficie de la esfera. Si tengo de nuevo, este dibujo que están viendo ahí me demuestra que el plano es coordinable con la esfera o superficie esférica sin un punto, que a su vez es coordinable con la superficie esférica completa. Superficie siempre. La superficie esférica es coordinable, por lo tanto, con el plano. Eso es lo que quiero mostrar en esta diapositiva. También se puede demostrar, eso va a aparecer en la sección para pensar, se puede demostrar que el plano, es decir, R2, es coordinable con R4, que es el espacio-tiempo. Si uno piensa que, si uno piensa el universo como R3, el universo físico como R3, a cada punto le corresponden 3 coordenadas espaciales. Y si pienso en el espacio-tiempo, o sea, espacio y tiempo, lo que estoy agregando es una cuarta coordenada temporal. Cada punto del espacio-tiempo queda representado por 3 coordenadas físicas, digamos, y una cuarta coordenada que es el tiempo. Y se puede demostrar, repito, eso lo vamos a ver en la sección para pensar, se puede demostrar que R2, el plano, es coordinable con R4, que es el espacio-tiempo. Es decir, por transitividad hay tantos puntos en la superficie de una esfera como en todo el espacio-tiempo. ¿Por qué estoy contando esto? Porque ¿a qué quiero ir con esto? En realidad yo creo que esta idea de que hay tantos puntos en la superficie de una esfera como en el espacio-tiempo sería como la historia del universo entero. Cada punto del universo físico, o sea, el espacio-tiempo representa lo que pasaba en cada punto del universo en cualquier instante del tiempo. La historia del universo entera se puede representar en una esfera, eso es lo que de alguna manera estoy diciendo poéticamente. Y digo poéticamente porque yo creo que ese es el trasfondo matemático de un famoso cuento de Borges que es el Aleph. El Aleph describe un objeto esférico en el cual se puede ver todo lo que ha sucedido y sucederá en el universo. El Aleph de Borges, insisto, es como una esfera pequeñita, pero no importa, el tamaño de la esfera no es relevante. Es una esfera en cuya superficie uno puede ver cualquier cosa. Yo creo que el trasfondo matemático de esta idea poética de Borges, es que justamente hay tantos puntos en una esfera como en todo el espacio-tiempo. En algún sentido, todo lo que ha sucedido y sucederá en cualquier lugar del universo puede representarse, tiene su representación en la superficie de una esfera. Que el cuento se llame el Aleph, que es la letra que usamos para los cardinales infinitos, me parece que habilita efectivamente pensar una relación entre la idea del cuento y la teoría de Cantor, que Borges de hecho conocía perfectamente. En nuestra sesión para pensar les propongo primero que demuestren que R3 es coordinable con R2. Un poco la idea es partir de que R2 es coordinable con R y ver cómo eso se puede modificar o aprovechar para demostrar que R3 es coordinable con R2. Y por transitividad a su vez resulta, como dice ahí, que R3 es coordinable con R. O sea, yo les propongo demostrar que R3 es coordinable con R2. Ya hemos demostrado que R2 es coordinable con R y por lo tanto, por transitividad, R3 es coordinable con R. Y más en general, generalizando esto, yo les propongo que demuestren que para cualquier n mayor o igual que 1 y m mayor o igual que 1, Rn es coordinable con Rm. O sea, cualquier Rn es coordinable con cualquier Rm. Obviamente ustedes me dirán, la 2 implica la 1. Si hago la 2 ya implica la 1 automáticamente. Un poco la idea es hacer primero la 1 para entender bien cómo es el mecanismo y después aprovechar eso para generalizarlo en la 2. Esa es un poco la idea. O sea, hacer la 1 para entrar en la lógica y hacer como consecuencia la 2, que efectivamente es verdad que si uno hace la 2 directamente, implica como consecuencia inmediata la 1. Y acá vendría la despedida, pero uno puede decir, ay, un momento. No habíamos dicho que íbamos a contestar la pregunta de si existe algún conjunto con cardinal mayor que el de R. ¿Existe algún conjunto con cardinal mayor que C?
Bueno, no hemos contestado eso todavía porque R2 no es la respuesta. R2 tiene cardinal igual a C. R2 tiene el mismo cardinal que R, así que no es la respuesta cuál es el conjunto que tiene cardinal mayor que C. Tampoco R3, por lo que acabamos de ver, ni R4, ni R5, ni R6, ni Rn en general. Todos ellos son cardinales con R. Entonces, todavía no conocemos un conjunto con cardinal mayor que C. Bueno, eso quedará para próximas clases. Hoy no vamos a contestar todavía eso. O sea, sigo diciendo que sí, que efectivamente existe uno. ¿Cuál? La respuesta por ahora no es R2, ni R3, ni R4, ni Rn. ¿Qué conjunto tiene cardinal mayor que el R? ¿Qué conjunto tiene cardinal mayor que C? Lo contestaremos en próximas clases. Ahora sí, es la despedida por el momento. Espero que este video les haya resultado interesante. Nos veremos en próximas clases. Hasta la próxima.